Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Bienvenido al Consejo de Visiones, el apartado donde anotamos y publicamos las notas, los testimonios, las experiencias de gente dotada o que tiene percepción extrasensorial. En este caso, como casi siempre, es un testimonio de Marta, nuestra colaboradora. Hay muchos relatos, ya yo creo que la audiencia se está acostumbrando a esta persona, a esta mujer, que tiene unas visiones y unas percepciones extraordinarias, que no las goza, le fueron impuestas por su abducción cuando tenía 20 años por parte de entidades extraterrestres y prefiere mantener el anonimato, no salir en imagen porque perjudicaría su trabajo y aunque ya no estamos en el tiempo de la Inquisición, es muy probable que le juzgasen sus vecinos o sus personas, es vecina mía, las personas allegadas como una bruja y ni mucho menos. No solamente publicamos cosas de Marta, sino de otros testimonios. En este caso hablamos del eje terrestre. En su diario que me lo prestó, yo he leído esta nota de hace 20 años. Hace 20 años no había una especie de anuncio persistente de las posibilidades de que el eje terrestre, el eje magnético y el eje geográfico, en los dos casos, pueda oscilar o pueda cambiar. Hace 20 años no estaba. No existía este tipo de literatura o estas investigaciones pseudocientíficas o científicas. Ella ya lo escribió. Por tanto, lo que vamos a hacer es, en primera instancia, contar su experiencia. Luego la referenciaremos desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista científico. Interesante lo que me contaba, o lo que escribió mejor, Marta, que luego después, antes de publicar esto, yo le pregunté si recordaba las imágenes. Ella dice que sí, que vivamente, que pasó mucho miedo, porque ella, desde luego, no provoca nada, las vive. Dentro del campo de lo psíquico, de lo paranormal, hay que tener cuidado, hay que razonar las cosas, hay que investigarlas, hay que referenciarlas, por lo menos respaldarlas con la razón o con lo científico. En este caso, publicamos esta experiencia porque sí que tiene un refuerzo, un respaldo científico o pseudocientífico. Os dejo con la experiencia y continuamos después. Esta visión se ha repetido en diversas ocasiones, con diferentes variantes, pero con un común denominador: el eje terrestre actual va a cambiar en el futuro. Veo cómo la Tierra camina por el espacio dando tumbos. Desde dentro el hombre no lo siente, puesto que la atmósfera, los cinturones magnéticos y la propia gravedad terrestre nos permiten ir por el espacio a una tremenda velocidad, pero metidos en una especie de burbuja. Pero si sales fuera de la Tierra y te asomas dentro de dicha burbuja, vemos como nuestro planeta está balanceándose peligrosamente, de tal manera, que hoy el polo norte magnético y el geográfico están aquí y pasado un tiempo están a 200 kilómetros, distante de esta primera posición. Me mostraron cómo la Tierra no está alineada como corresponde a las posiciones de los cuerpos celestes. Es decir, el eje magnético terrestre no está alineado con el polo geográfico. Estamos casi 25 grados escorados hacia un lado. Este hecho propicia que todos los seres de la Tierra tengan también una alteración bioenergética en su biocampo magnético, ayudando a patologías como el Parkinson, la falta de riego senil, alteraciones nerviosas y aceleración de los procesos mórbidos del cuerpo. Es como si nuestra antena particular esté mal sintonizada con el Sol, que nos da la vida, y con la influencia de los cuerpos celestes más remotos. Al parecer hace miles de años, la Tierra sufrió la embestida de un cuerpo celeste y esto produjo una alteración del eje. De hecho, y según las tradiciones y leyendas antiguas traídas por los viajeros del espacio, la actual Bolivia era el verdadero polo de la Tierra. Esto último yo no puedo confirmarlo porque no lo he visto.
Lo que sí he vivido es la destrucción de un planeta antiguo que existía entre Marte y Júpiter o una órbita próxima a los mismos. Era un planeta amarillo que se destruyó en el espacio por negligencia y que causó una alteración de todas las condiciones gravitacionales de nuestro sistema solar, con la destrucción de la vida marciana y, como antes dije, posiblemente la alteración del eje magnético del planeta. Pero siguiendo con la visión actual, observo como en uno de estos movimientos pendulares, la Tierra recorre el doble de la distancia de oscilación y luego retorna a otro punto parecido en el sentido contrario. Finalmente nuestro planeta consigue estabilizar el eje magnético respecto del sistema solar, pero las consecuencias son tremendas. Por un lado, los casquetes polares producen un fuerte deshielo, que anega las tierras bajas de muchos países y las costas son superadas con facilidad, entrando las aguas en los valles del interior. La vida en las latitudes altas y bajas respecto del Ecuador se altera gravemente y la gente emigra a la zona central del planeta, puesto que cuanto más alejado del centro los movimientos sísmicos y la climatología se ha hecho insuperable. Dolor y muerte en torno a nuestra vieja mansión. Previamente veo que las hormigas se multiplican en el planeta de forma alarmante puesto que antes de esta situación se produce una hambruna terrible. Dolor, muerte, hambre y una profunda tristeza, que aún hoy me sigue doliendo. Espero estar equivocada y que todo sea fruto de mi imaginación. Y es que la vida en este planeta es tremenda, atípica, dolorosa, infernal. Solo con ver el telediario de cada día te das cuenta que el ser humano es un animal que no aprende de sus errores. Solo con observar a tu alrededor y ver la profunda injusticia con la que vivimos, sabemos que antes o después se pondrán en marcha los resortes del castigo. He visto en el día de San Juan a un montón de pájaros hacer círculos en torno a un montículo, como si de pájaros locos se tratara. Ellos me han dicho, estamos tratando de curar a la tierra, pues es nuestra casa. Pero esa misma noche una cuadrilla de gamberros han quemado con una hoguera toda la zona, a la vez que el alcohol, la música desenfrenada, el tabaco y la desarmonía, producía más dolor y enfermedad que antes. ¿Cómo es posible que un pájaro entienda y el hombre no? Pero, ¿es solo Marta la que ve esto del cambio del eje? ¿O hay otros visionarios, otras personas que hayan tenido alguna experiencia extrasensorial o de desdoblamiento que hayan visto lo mismo? Pues sí, las hay. Empezamos por Edward Cayce, pronuncio más que nada en español, el vidente americano que entraba en trance dando lectura de las enfermedades y de las patologías de los miles de casos que vinieron a su consulta. También, curiosamente, su hijo escribió de esas lecturas porque él no solamente, se limitaba a decir tiene usted tal enfermedad y pruebe con tal remedio. Tuvo una experiencia interesante, Edward Cayce. Fue investigado por la Sociedad Médica en Estados Unidos y le llevaron una serie de fichas de enfermos. Él no solamente vio, sin conocer, solo con los nombres, estando en trance, dictó o descubrió las enfermedades que tenían fichadas los médicos que le estaban haciendo la investigación, sino que les dio incluso más detalles. Pero claro, esa comisión le engañó. Querían meter una persona o dos que habían fallecido. Edward Cayce les dijo, no me engañen porque está fallecido, es decir, tenía una visión extraordinaria. Y dentro de esas visiones también veía las vidas anteriores de las personas, y por eso describió otra etapa de la Atlántida. Su hijo escribió un libro de la Atlántida recogiendo de estas visiones, de estas especie de lecturas, escribió un libro muy interesante sobre la Atlántida. En fin, vamos a ver a Edward Cayce, pero no solamente a él, sino a otras tradiciones que abundan en lo mismo, la posibilidad de que el eje magnético y geográfico pueda cambiar.
El eje terrestre no es completamente estable, oscila. Precesión, nutación, bamboleo de Chandler. Derretimiento de glaciares y redistribución de masas, agua, placas tectónicas, etc. pueden alterar ligeramente el eje. Ya se ha medido que el eje se ha desplazado varios centímetros al año en las últimas décadas. Las consecuencias reales serían cambios en la distribución de climas y patrones de lluvias, alteraciones en la duración de los días, milisegundos, posibles impactos en corrientes oceánicas. No se prevé un cataclismo inmediato, sino un proceso gradual. Esto es lo que dice la ciencia. Desde el punto de vista esotérico, hay profecías y visiones. En distintas culturas y videntes se menciona un gran cambio en el eje de la Tierra con consecuencias más dramáticas. Edward Cayce, el profeta durmiente, habló de un cambio de polos que transformaría el planeta. Norteamérica sufriría catástrofes, inundaciones en las costas. Japón y partes de Europa desaparecerían. Surgirían nuevas tierras en el Atlántico y el Pacífico, y el clima del planeta se reorganizaría completamente. Profecías mayas. Interpretaciones modernas dicen que hablaban de un gran cambio cósmico, asociado al final de ciclos, como en el 2012. Algunos investigadores lo asocian a un desplazamiento de ejes que marcaría el inicio de una nueva era. Las tradiciones andinas también hablan de esto. Se habla de Pachacuti, un volteo del mundo, donde la Tierra cambia su orden para dar inicio a un nuevo ciclo espiritual. Nostradamus también hace una interpretación. Algunas cuartetas son interpretadas como un cambio brusco del eje terrestre, generando terremotos e inundaciones globales. Y por otra parte, las culturas nórdicas, Ragnarok, se menciona que el sol se oscurece, la tierra tiembla y el mundo se reinicia, lo cual algunos vinculan a un posible corrimiento de polos. En última instancia, tengo que hablar de la sociedad creativa, la sociedad Alatra o la sociedad creativa, un grupo de científicos que vienen advirtiéndonos desde hace unos años que el eje de la Tierra puede modificarse no tanto por el eje en sí, sino porque el núcleo terrestre ha cambiado y ha variado su movimiento y su frecuencia. Hay que recordar que el magnetismo terrestre se da por la acción del núcleo, pero según esta sociedad creativa, a cuya cabeza está Egon Cholakian, un científico de partículas de alto prestigio, dicen que ese núcleo se ha desplazado hacia la zona de Siberia y que, por tanto, hay un riesgo enorme de vulcanismo y de alteración de las placas tectónicas en la Tierra. Lo vienen reiterando y hablan de plazos, hablan de menos de 10 años. Estamos ahora acercándonos, desde que anunció esto Egon Cholakian, estamos acercándonos al cuarto o quinto año. También les han preguntado sobre el punto de no retorno y hablan del 2025 o 2026. Por tanto, he preferido traer la nota de la sociedad creativa, pero desde un punto de vista más positivo. Es decir, no todo es tragedia, no todo es desastre. Probablemente esa tragedia nos lleve también a un cambio en el pensamiento, en el comportamiento humano. Probablemente en cada tragedia el ser humano se une, se solidariza y afronta el destino cuanto más complicado, con más amor y más solidaridad. Quizá lo que dice la sociedad creativa se dé. Es muy probable porque los indicadores, como el cambio climático, el vulcanismo, etcétera, etcétera, se está produciendo ya como ellos lo habían anunciado al principio, hace muchos años. Y ahora, queridos amigos, podemos acercarnos a un espectáculo dantesco. Pero yo prefiero ser positivo y, por tanto, todos esos posibles cambios que se den del eje magnético, incluso las tragedias que se pudiesen dar, hipotéticas,
nos pueden hacer mejores personas y más comprometidos con la tierra, que es nuestra madre, es de la que comemos y la que nos sustenta. Os dejo, por tanto, con esta especie de visión más positiva, después de lo que Egon Cholakian nos diga y lo que la sociedad creativa anunciase. Es una sociedad para tenerla en cuenta. Está nutrida por una serie de científicos de alto nivel y no se puede despreciar. Quizá la mayoría de las personas estamos atados a los espectáculos mediáticos que hay ahora, el fútbol, la reality, la moda, lo que está, digamos, en el candelero, y se nos olvida fijarnos en ciencia, en procesos que pueden alterar la vida en la Tierra, en advertencias de gente científica que compromete su vida y su prestigio para anunciarnos posibles cambios en la humanidad. ¿Cambiará el eje de la Tierra? ¿Ustedes qué piensan? Se lo dejamos a su debate, me despido y pongo el último párrafo, digamos, haciendo una lectura positiva de los posibles catástrofes o cambios del eje magnético. Ahora mismo nuestro planeta está entrando en un ciclo de catástrofes climáticas que afecta a todos los planetas de nuestro sistema solar. Todo el sistema solar experimenta este ciclo cada 12.000 años y cada 24.000 años este ciclo alcanza su mayor intensidad. De forma similar a la Tierra, en otros lugares de nuestro sistema solar se están produciendo procesos evidentes de cambio en los núcleos de otros planetas y reestructuraciones geodinámicas, así como el aumento de anomalías atmosféricas. Esto, a su vez, sugeriría que estos ciclos están causados por la influencia de un impacto cósmico externo en todos los planetas del sistema solar. Este es el patrón de desastres climáticos recurrentes en el que vivimos hoy en día, que podría conducir a la desaparición de la humanidad y de nuestro planeta Tierra. El cambio del eje magnético no solo afectará a las comunicaciones, el radar o los satélites, sino a la orientación de numerosas especies animales y al biocampo energético del ser humano. El hombre es una réplica del planeta. Y la Tierra está permanentemente invadida de radiaciones cósmicas, eyecciones solares y otras ondas más sutiles que afectan tanto al ADN como a la conciencia y comportamiento del ser vivo. Ustedes creen erróneamente que su cuerpo y su conciencia terminan en la periferia de su piel y en la capacidad neuronal de su cerebro. Pero si tuviesen visión psíquica o extrasensorial se darían cuenta que su cuerpo y su mente están unidos por lazos energéticos, no solo a la naturaleza que les contiene, sino a todo su sistema solar y galáctico. Por tanto, cualquier variación del sistema electromagnético del planeta repercute en forma decisiva en su identidad, en su cuerpo y en su conciencia. Cuando el núcleo de la Tierra comenzó a moverse, no fue un castigo, sino un mensaje. El planeta, al inclinar su eje, reveló que nada en la existencia es estático, que incluso lo más profundo puede cambiar. Las estaciones se deshicieron como viejas vestiduras, y la humanidad fue obligada a mirar más allá de sus rutinas. Muchos lo llamaron apocalipsis, pero otros lo entendieron como despertar. La nueva inclinación abrió portales de conciencia. Los cielos mostraron auroras que parecían escrituras de fuego, y en cada amanecer los pueblos comprendieron que la tierra les pedía unidad. Ya no importaban las fronteras ni las lenguas. La supervivencia exigía cooperación. Y en ese caos nació la semilla de una humanidad distinta, aquella que entendió que el verdadero eje no era el planeta, sino el corazón compartido de todos los seres. El desplazamiento del núcleo terrestre comenzó como un susurro en las entrañas del planeta. Los sensores lo registraron primero. Variaciones magnéticas, pulsos irregulares de calor, cambios de la rotación que ningún modelo podía explicar. Los científicos hablaron
de un ajuste tectónico sin precedentes, de un eje que se torcía y arrastraba consigo el clima, las estaciones y hasta el ritmo de los mares. En pocas semanas la humanidad lo sintió en la piel. Ciudades bañadas en auroras, tormentas en los desiertos, cosechas perdidas bajo soles interminables, parecía el inicio de una catástrofe irreversible. Pero entre el caos surgió otra lectura. Algunos vieron en el desplazamiento del núcleo un mensaje, una reconfiguración no sólo de la Tierra, sino de la conciencia humana. El planeta, al cambiar su eje, revelaba que todo lo que parecía inmutable podría transformarse. Los sabios decían: la Tierra baila de nuevo y nosotros debemos aprender su danza. No era destrucción, sino invitación, dejar atrás el egoísmo, las fronteras, la separación. Porque si el planeta entero podía renacer desde su corazón ardiente, también lo podría hacer la humanidad. Y así, mientras el nuevo eje definía un mundo distinto, la gente comenzó a mirarse de otra forma, no como extraños, sino como viajeros de un mismo navío cósmico que había decidido cambiar su rumbo.